era quien iba a ser sacrificado. Y en el corazón de Abraham, qué cosas habría, pero la Biblia dice que la fe de Abraham fue tan fuerte que frente a ese conflicto entre la promesa que Dios le dio de que de Abraham haría una gran nación, una multitud, naciones no serían, ahora el único hijo que tenía que ser sacrificado. El mandato como que chocaba con la promesa. El único hijo que tenía, del cual iba a venir toda descendencia, tenía que ser sacrificado. Pero la fe de Abraham, dice la Biblia, que Abraham creyó que Dios aún podía levantarlo de entre los muertos para cumplir su promesa. Es decir, ni aún la muerte podría impedirse al cumplimiento de las promesas del Señor. Y así es nuestro Dios. Dios cumple sus promesas. Mientras Abraham subía por un lado, el cordero subía por el otro lado del cerro. Mientras nosotros preocupados por el local, Dios ya tenía provisto este lugar. Dios es bueno, hermanos, y gracias a Dios por ello. Ahora vayamos al tema. Trataremos de redimir el tiempo, porque el tiempo que tenemos también es medido. Mi esposa ha leído 1 Tesalonicenses 1, 4, 7. Y siento que el tema para esta mañana es que somos una iglesia bíblica. ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver, levanten las Biblias. Muy bien. Algunos lo tienen en su celular, ¿verdad? Así que los que tienen sus Biblias en papel, abran sus Biblias. Los que tienen en su celular, prendan sus Biblias. Y porque no tenemos el proyector ahora habilitado, entonces vamos a quedarnos en la Biblia. No cierre su Biblia. Vamos a seguir la Biblia solamente en 1 Tesalonicenses, vamos a quedarnos. En este pasaje que ha leído mi esposa, en el verso 6, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, por favor, no cierren sus Biblias, manténganlas abiertas, porque ahí nos vamos a quedar. En el verso 6, dice Pablo a los tesalonicenses: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo le dice a la iglesia de tesalonicenses: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. La iglesia de Tesalónica imitó a Pablo, a Timoteo, a Silvano, que estaban acompañando en este viaje. Dice, ustedes nos han imitado, pero en el verso 7, Pablo le dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, la iglesia de Tesalónica imitó a Pablo, a Timoteo, a Silvano, a estos hombres de Dios, pero imitaron en lo que ellos imitaron a Dios. Pablo va a decir en una oportunidad: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, Pablo dice, si quieren imitarme, imítenme en lo que yo imito al Señor. Ahora, Pablo le dice a esta iglesia de Tesalónica: ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Macedonia es la parte norte de Grecia y Acaya es la parte sur de Grecia. Los imitadores se convirtieron en imitables, en ejemplo. Nosotros hemos visto a muchos hombres y mujeres de Dios a través de los años. Muchos nos han precedido, algunos ya están en la presencia del Señor, para que nosotros podamos estar aquí. Detrás de nosotros estuvieron muchos Cono Norte, detrás de Cono Norte estuvieron en San Martín, detrás de San Martín estuvieron en Pueblo Libre, detrás de Pueblo Libre, en Lince, y así. La palabra de Dios a través de los siglos ha ido corriendo y ha llegado a nosotros. Y ahora esta iglesia de Tesalónica se convierte en modelo. Y creo que es la única iglesia a la cual Pablo le dice que se ha convertido en modelo para otras iglesias. Y entonces haríamos bien en estudiar la palabra
lo que Pablo le dice a esta iglesia. Esta iglesia empezó imitando y al final se convierte en iglesia imitable, en ejemplo para otros. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios a través de lo que nos han precedido, lo que nos van enseñando. ¿Pero con qué objetivo? ¿Que esas enseñanzas mueran en nosotros? De ninguna manera. Esas enseñanzas, todo lo que hemos visto, todo ese empuje, todo ese ímpetu, todo ese valor, todo ese esfuerzo de lo que hemos visto, en lo que nos han precedido, tenemos que también imitar y convertirnos en ejemplo para la siguiente generación. ¿Me entienden, hermanos? Porque si solamente vemos la congregación local en un lugar para asistir y escuchar y luego irnos a nuestra casa y no pasa nada, lamento decirle que muchos solamente han cambiado su misa por su culto. Antes, cuando íbamos a la misa, escuchábamos la misa y luego nos retirábamos y nos íbamos hasta el siguiente domingo. Si eso está ocurriendo en tu vida, probablemente no ha ocurrido ningún cambio. Cuando la palabra de Dios, como vamos a ver ahora, la palabra es viva, es eficaz, afecta a nuestra vida. Y así como esta iglesia de Tesalónica recibió la palabra, esta palabra afectó su vida, y esta iglesia de Tesalónica empieza a afectar a las siguientes generaciones. Y eso es lo que debe pasar. Entonces, pues veamos las características de una iglesia bíblica. La primera característica está en el verso 5. El capítulo 1 que estamos leyendo dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuán fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. La primera característica de una iglesia bíblica es que nace con la palabra de Dios. Esta iglesia recibió la palabra en medio de gran tribulación. Dice el verso 5, nuestro evangelio llegó a vosotros, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y acá tenemos que enfocarnos bien. El apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Amén. Para salvación a todo aquel que no cree. El evangelio no llegó solamente en palabras, sino en poder. Todo el mérito está en la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios, no en el mensajero. Lastimosamente, en nuestros tiempos se tiende a exaltar a los mensajeros. Se tiende a ponerlos en alto los mensajeros. Y le decimos, hermano, ¿sabes cuál es el mejor título que tenemos nosotros como siervos del Señor? Y Jesús lo dijo: somos siervos inútiles. Siervos inútiles. Y se nos hace daño cuando se nos ensalza, hermanos. Porque el único poder está en la palabra del Señor. El evangelio es poder de Dios. Y una iglesia bíblica nace con el poder de la palabra de Dios. Si se utilizan otros argumentos, otros mecanismos para atraer a la gente, esa gente viene y se va, viene y se va. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para que las personas nazcan de nuevo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. No es por voluntad de uno que la gente nace de nuevo. No es porque uno es creyente, la familia es creyente. Una iglesia bíblica nace por el poder de la palabra.
Grupos de personas pueden nacer, crecer y multiplicarse. Y pueden ser asociaciones, pueden ser clubes, lo que fuera. Pero iglesia está compuesta por personas que han nacido de nuevo, por el poder de la palabra. Primera característica de una iglesia bíblica es que nace por el poder de la palabra de Dios. Y lo recibieron, dice, en medio de gran tribulación. No importa el contexto, no importa las situaciones que puedan estar pasando, pero la palabra es poderosa para llegar en cualquier situación. Recibieron, esta iglesia de Tesalónica recibió la palabra en medio de gran tribulación. ¿Sabe lo que es eso, hermanos? A veces nuestra tribulación es que tenemos un pequeño dolor de cabeza, está lloviendo, no voy a la iglesia porque está lloviendo, porque hace frío. Esa es nuestra tribulación. Las tribulaciones en esos tiempos eran perseguidos, perdían casas, perdían familias, perdían trabajos, eran golpeados, eran echados a la cárcel. Esos eran tribulaciones. Y en medio de esas tribulaciones recibieron la palabra de Dios. Una segunda característica de una iglesia bíblica está en este capítulo 1, el verso 2. En el verso 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren, 3 virtudes, 3 gracias que Pablo constantemente menciona: fe, amor y esperanza. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor. Una iglesia bíblica muestra la palabra de Dios en su vida. La muestra en su vida. Dice, la obra de vuestra fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Porque la tendencia del ser humano es gloriarse o gloriar a otros hombres. No tenemos que gloriar a ningún hombre. La única gloria es para Dios. Somos salvos por fe. Pero esa fe, dice Santiago, tiene que mostrarse en obra, porque el mismo Pablo en Efesios dice, somos salvos por fe. Dice luego, para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano. Es decir, nuestra fe tiene que expresarse en nuestras vidas. La obra de vuestra fe. El trabajo de amor. Y aquí tenemos que ser claros. Todo trabajo, todo servicio para el Señor, el que muevas una silla, el que vengas aquí, el que ofrendes, cualquier cosa que hagas para el Señor, si no tiene la raíz del amor a Dios, la Biblia dice que es pura bulla, puro impresiona a los hombres, pero a Dios no impresiona. Si yo diera todo mi dinero, dice Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. La iglesia de Éfeso dice que hacía muchas obras, arduo trabajo, estaban enfermos, estaban en pruebas y seguían trabajando. Pero Jesús le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, ese trabajo que haces no lo haces por amor a Dios. Lo haces por cumplir con un programa, lo haces por cumplir con algo, pero no por amor a Dios. El pastor citó al inicio lo que el escritor de Hebreos dice, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. El trabajo que Dios recibe, que Dios valora, que Dios bendice, es el trabajo que surge del amor a Dios. Si lo haces por cumplir con tu hermano, con el otro, por un programa, si lo haces, esa es toda la recompensa que tienes. El trabajo que Dios acepta es el trabajo que brota del amor. La obra de vuestra fe,
el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. La mejor motivación que tenemos es la venida del Señor. Que nos halle sirviéndoles, que nos halle amándoles, que nos halle buscando la santidad, porque todo aquel que tiene esta esperanza, la venida del Señor, se purifica a sí mismo. Es decir, se aparta del pecado, se aleja del pecado, abandona el pecado. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en nuestro Salvador. La fe apunta al pasado, lo que Jesús hizo en la cruz, nuestra fe en Jesucristo. El amor apunta al presente, donde nos relacionamos con la gente, damos testimonio del amor de Dios, de la palabra del Señor, servimos al Señor al servir a la gente. Y la esperanza apunta al futuro, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor. Es decir, una iglesia bíblica muestra la palabra en su propia vida. No solamente por eso se llegó el Evangelio, no solo en palabras, sino en poder. Cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, ese poder de la palabra va a transformar tu vida, va a cambiar la perspectiva de tu vida. En una iglesia bíblica la palabra actúa en el creyente. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 13. Capítulo 2, verso 13. Estamos solamente en Primera de Tesalonicenses, no nos vamos a mover de ahí. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando ustedes recibieron esta palabra, no como palabra de hombres, cuando la recibes como palabra de Dios, la Biblia dice que esta palabra actúa, trabaja, opera en los creyentes. El creyente es aquel que vive de acuerdo al mensaje que recibe. Ha creído el mensaje, por lo tanto vive de acuerdo a ese mensaje. Y cuando esto sucede, esta palabra actúa, trabaja en el creyente. Porque la Biblia es poder de Dios. Y si que no trabaja en una persona, probablemente no la ha tomado como palabra de Dios. Lo ha tomado como un simple discurso, como palabra de hombres. No va a pasar nada en su vida. Pero cuando recibimos la palabra como palabra de Dios, palabra que viene de Dios, por eso es que no me canso yo de solamente poner el texto bíblico, nada más que el texto bíblico. Porque la palabra es poder de Dios. Y es suficiente. No necesita nada más. No necesita nuestra ayuda, no necesita lucecitas, colores, musiquita, no necesita absolutamente nada. Porque si creemos que necesita, entonces estamos diciendo que la palabra es incompleta. A la palabra le falta algo. No le falta nada, hermano, le falta lo único que nos rindamos ante la palabra. Y obedezcamos la palabra. Porque esta palabra quiere actuar en nosotros los creyentes. Capítulo 1, versos 9 al 10, vemos otra característica de una iglesia bíblica. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En una iglesia bíblica la palabra cambia la vida de las personas. Y dice Pablo en el verso 9, y cómo os convertisteis, la conversión de los ídolos, de adorar a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo está señalando la conversión de esta gente, que antes servía a los ídolos. En Grecia, ahí en el Partenón, ellos tenían diferentes dioses: Zeus, Poseidón, Apolo, Afrodita, Hermes, Artemis.
Pero Tesalónica, toda esa parte, estaba ahora bajo el Imperio Romano. Y Roma tenía sus propios dioses, que eran paralelos a los dioses de Grecia. Zeus, Júpiter, Juno, Neptuno, Plutón, Venus, Minerva, etc. Cuando Pablo llega al Partenón, dice que vio un altar para cada dios y uno, por si acaso, para el Dios no conocido. A ese Dios vengo a predicar, al que ustedes no conocen, dice. Y esa gente que adoraba a los ídolos, y era una idolatría pagana, donde había diosas se permitía la prostitución sagrada, era parte de la adoración a los ídolos. Esta palabra nos dice que ellos se convirtieron, dejaron de adorar, dejaron de vivir para esos ídolos, para vivir y servir al único Dios verdadero. Una iglesia bíblica tiene hombres y mujeres cuyas vidas han cambiado, hermanos. Si nuestra vida no está cambiando, preocúpese. Probablemente he escuchado la palabra, pero no como palabra de Dios. Si usted todavía piensa, a mí nadie me va a cambiar, yo soy así, vaya pensando en su epitafio que pondré en su tumba. Porque el que ha nacido de nuevo nunca puede seguir pensando, a mí nadie me va a cambiar. Dios lo va a cambiar. Si usted ha entregado su vida al Señor, esa vida puesta en las manos del Señor, el Señor la va a cambiar. Y si no la está cambiando es porque no ha entregado su vida al Señor. Una iglesia bíblica tiene hombres y mujeres que han cambiado su vida, se convirtieron de los ídolos para servir al único Dios vivo y verdadero. Otra característica de la iglesia bíblica, capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ellos recibieron la palabra en medio de gran oposición, de gran tribulación. Y ahora está diciendo que esa palabra que la han recibido en medio de gran tribulación corra, se expanda, llegue a otros lados. En una iglesia bíblica, la palabra llega y se impulsa hacia otros lugares, hacia otras personas. La palabra corre, no se estanca. Una iglesia bíblica no solamente es receptora, es canal. Recibe y llega a otras personas. ¿Y por medio de quién llega a otras personas? De nosotros. Somos nosotros los que vamos transfiriendo, compartiendo la palabra. Que la palabra corra. Y entonces pregunta que tengo que hacerme, y cada uno tendría que hacerse. Esa palabra que ha llegado a mi vida está corriendo a través de mí hacia otras personas. ¿Estoy compartiendo la palabra hacia otras personas? ¿O esa palabra se ha detenido, se ha parado en mí y de aquí no sale? Cuidado, no podemos detener la palabra. La palabra es vida. Ninguno de nosotros puede detenerla. Te va a destruir la palabra si tratas de detenerla. Porque esa palabra con la cual Dios te ha bendecido es para que bendigas a otros. Por eso Pablo decía, soy deudor a gentiles, a griegos, a no griegos, soy deudor. ¿Por qué? ¿Cuál era su deuda? Él había recibido la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para que se quede con él? Para transferirlo, para predicarlo, para enseñarle a otros. Por eso él decía, soy deudor. ¿Te sientes deudor, hermano? Has recibido la palabra de Dios, estás en deuda. ¿Y cuál es tu deuda? Entregarla a otras personas.
Por eso Pablo decía, ojalá que lleguemos a ese punto de Pablo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio porque me es impuesta necesidad! ¿Tengo necesidad de predicar la palabra? Siento eso que Pablo decía, ¡ay de mí si no predico! ¿O solamente los pastores predican? Todos, hermanos. La palabra tiene que correr, tiene que llegar a otros lados. Si eso no estamos haciendo, no nos consideremos parte de una iglesia bíblica, hermanos. Podríamos considerarnos parte de un club, parte de una asociación, lo que fuera. Una iglesia bíblica hace correr la Biblia, predica la Biblia, comparte la Biblia, enseña la Biblia. Otra característica de una iglesia bíblica, en el capítulo 1, verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también, ¿en dónde? En todo lugar. Este es un lugar, por ejemplo. ¿El mercado es un lugar? ¿El centro de estudio es otro lugar? ¿El barrio es otro lugar? Dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada de ustedes, dice Pablo. Entonces no tengo necesidad de hablar nada de ustedes porque lo que la palabra de Dios está haciendo en ustedes está hablando por sí mismo, porque partiendo de ustedes, recuerden, miren, hemos estado hablando, la palabra llegó a ellos, en medio de oposición, en medio de sufrimiento, y partiendo de ellos, dice, la palabra ha sido divulgada en Macedonia, al norte de Grecia, en Acaya, al sur de Grecia, y en todo lugar. ¿Entienden lo que significa eso, hermanos? La palabra de Dios. La palabra en griego que he usado divulgar es eco. Llega y se repite el sonido. El mensaje que llega a mí, yo debo ser el eco, repetir ese mensaje a otros. Partiendo de nosotros. Si no parte de nosotros la palabra, es probable que esa palabra no haya llegado a nosotros. Porque la palabra que va a expandirse es la que ha llegado a nosotros. Si no se está extendiendo, si no se está expandiendo, de repente no hemos recibido la palabra. Claro que hemos estado en un local, en una congregación, hemos escuchado, la palabra entró y pasó, la palabra entró y pasó. Partiendo de nosotros se ha extendido vuestra fe. Entonces, en una iglesia bíblica, la palabra se extiende hacia afuera. Estamos hablando de las misiones también, del evangelismo. Me compartían de que, gracias a que esta iglesia sale a las calles a predicar, fue vista por las autoridades. Y Dios usó todo eso para que ahora estemos usando este lugar. La palabra de Dios tiene que expandirse hacia afuera. Y cada uno de nosotros tiene que ser parte de esa expansión. Otra característica de la iglesia bíblica, capítulo 2, verso 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hace un momento y se recibieron en medio de gran tribulación, en medio de gran persecución. En una iglesia bíblica, la palabra no se detiene. No
se detiene. Pablo habla aquí, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Qué pasó en Filipos? Recuerden la visión del varón macedónico. Llega el Señor, Pablo quería ir para aquí, el Espíritu se le pidió, quería ir para acá, el Espíritu se le pidió, y aparece un varón macedónico y le pide ayuda. ¿A dónde va? Llega a Filipos. Había una mujer, Lidia, vendedora de púrpura, que se reunía con un grupo de mujeres para hacer la oración. Ellas se ponían a orar, pero aún no habían recibido a Cristo. Y cuando Pablo llega de ellas, les predica, y ellas estuvieron atentas a la palabra y recibieron la palabra y luego se bautizaron. Y Pablo llega a Filipos, llega de esta familia y se bautiza toda la familia. Y sale, ve a una mujer con espíritu de adivinación. Y esta mujer con un espíritu de adivinación, al ver a Pablo y sus compañeros, dice: estos son hijos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la verdad. Estaba diciendo una verdad. Esta mujer con espíritu de adivinación estaba diciendo una verdad. Estos son hijos del Dios Altísimo que anuncian. Pero ¿cuál era el problema? Que esa verdad estaba saliendo de unos labios poseídos por el demonio. Y Pablo se para y reprende ese espíritu y libera a esa mujer de ese espíritu. ¿Por qué lo hace? Si está diciendo la verdad. Porque la verdad no debe ser mezclado con lo inmundo, con lo mundano, con palabras del enemigo. Lo que Pablo está diciendo, no se nos confunda con ese espíritu de adivinación. Y así el enemigo va a tratar de meter sus cosas en medio de las congregaciones. Y al tratar de meter las cosas va a confundir a la gente. Eso también es parte. La adivinación también es parte del Evangelio. Por eso Pablo reprendió. Y al reprender, ¿qué sucedió? Como esta mujer le daba ganancia a sus amos por ser adivina, se le fue el poder, entre comillas, de adivinación. Y lo metieron preso a Pablo en la cárcel. A la cárcel del más al fondo, dice. ¿Y cuál era la cárcel del más al fondo? Era embajada. Los presos habían acá, presos habían acá, presos acá. Y ahí lo pusieron a Pablo. Todas las cosas, todas sus necesidades, todo caía allá. Y cuando la marea subía, ¿se imaginan cómo estaba Pablo? Pero la Biblia dice que en medio de ellos cantaban himnos gozosos al Señor. Y Pablo está diciendo, relatando eso, habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, tuvimos de nuevo valor en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, ni la oposición, ni la cárcel, ni todas esas cosas detuvieron a Pablo para que él siga predicando. En una iglesia bíblica la palabra no se detiene, por más que haya oposición, persecución, la palabra de Dios sigue adelante. ¿Quieres ser miembro de una iglesia bíblica, hermano? 5, 6. Una iglesia bíblica no se detiene en medio de la oposición. Sigue anunciando el Evangelio, hermanos. Otra característica de una iglesia bíblica, capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios de nuestro Padre, el Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y os confirme en toda buena palabra y obra. Es decir, los haga firmes, los establezca, les dé seguridad. En una iglesia bíblica, la palabra afirma, fortalece al creyente. Y Pablo está diciendo en este verso 15, estad firmes y retened la doctrina. Retengan la doctrina
porque esa doctrina es la que les va a sostener en medio de la oposición. Por eso Pablo decía, porque yo sé en quién he creído. En medio de la oposición, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Pablo decía, yo sé en quién he creído. Pablo tenía las cosas claras, la doctrina clara. Y tenemos que conocer doctrina y retener esa doctrina, la cual hemos aprendido, porque esa palabra, esa doctrina, nos confortará y nos confirmará en medio de la oposición. El confortar tiene que ver con animar, consolar, fortalecer. En una iglesia bíblica, la palabra conforta y afirma al creyente. La palabra, el creyente se sostiene en la palabra, en las promesas de Dios. El creyente en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el creyente se afirma en la palabra, no en lo que está viviendo. ¿Por qué Pablo cantaba himnos en la cárcel del más al fondo? Porque él sabía en quién había creído. Porque él sabía lo que Jesús había dicho en un momento. A mí me persiguieron sin causa alguna, a ustedes también. Ellos sabían lo que Jesús había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nuestra confianza en el Señor no solamente se ve en los momentos agradables y bonitos. Nuestra confianza en el Señor se ve en los momentos de dolor, de adversidad, de aflicción, de persecución, de tribulación. Ahí se ve nuestra confianza. Y en una iglesia bíblica, esta palabra que hemos recibido nos puede confortar, nos puede confirmar, nos puede afirmar, nos puede establecer, nos puede mantener sólidos y seguros en medio de toda adversidad. Otra característica más, capítulo 2, verso 2. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué es lisonjera? De adulación. Nunca adulamos a las personas, dice Pablo. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. En una iglesia bíblica, la palabra es para agradar a Dios y no al hombre. Pablo dijo en Gálatas, si yo tratara de agradar al hombre, no soy siervo de Dios, no estoy sirviendo a Dios. Y Pablo dice, hablamos como para agradar a Dios y no a los hombres. No usamos de palabras lisonjeras. No adulamos a la gente, es decir, no decimos cosas que no sentimos, no decimos cosas que no vemos que es cierto, pero por adular, por pasar la mano, por hacerle quedar bien, lo levantamos, lo exaltamos. No usamos palabras lisonjeras, no adulamos a nadie, tratamos de agradar a Dios, no al hombre. Amén. Y la palabra lisonjera lo repite Pablo en otros lugares, porque parece que es característico en algunas congregaciones. Lisonjear, adular a la gente. Una siguiente característica en el verso 9 del capítulo 2. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo está diciendo, ustedes se acuerdan de nuestro trabajo, de nuestra fatiga,
cómo trabajamos de día y de noche para no ser gravosos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando de lo que sucedió con él. Había iglesias como Corinto donde cuestionaban su ministerio. Él trabajó, él tenía un oficio, hacer carpas, construir carpas. Y dice, yo trabajaba de día y de noche para no ser gravoso a ninguno. Él no iba a cobrar por servir al Señor. Pero la enseñanza tiene que ser equilibrada. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. La Biblia enseña que hay que sostener al siervo de Dios. Eso enseña la Biblia. Pero sin embargo, había congregaciones donde no querían tomar eso. Pero el ministerio de Pablo no dependía si le daban o no le daban. Si no le daban, él no se hacía problemas, se ponía a trabajar. Y dice, ustedes conocen mi trabajo, mi fatiga de día y de noche, para no ser gravosos. Porque en una iglesia bíblica, la palabra no se cobra, hermanos. No se cobra. Pero una iglesia bíblica también es agradecido con sus siervos y sostiene a sus siervos. Por eso dice Pablo a Timoteo, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. No se cobra por predicar la palabra, hermanos. Si alguien quiere ir a predicar un lugar y está pensando cuánto le van a pagar, mejor no vaya. Si le hago una ofrenda, gloria a Dios. Pero no vaya pensando que tienen que darle algo. El Señor nos ha permitido durante 44 años trabajar en una empresa y Dios nos ha sostenido. Y lo sigue sosteniendo. Siempre hemos dicho, no hay mejor empleador que Dios. Pero eso no significa que no tengamos necesidades, por supuesto. Pero Dios nos sostiene, hermanos. Dios sostiene. Cualquier servicio para el Señor no esperemos recibir retribución alguna. Pero recuerden, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. A veces pueden haber personas ingratas, pueden haber personas indiferentes a tu esfuerzo, a tu servicio al Señor. No te preocupes. Dios no lo olvida. Dios no va a ser injusto contigo. Las personas pueden ser injustas, pero Dios no. En una iglesia bíblica, el servicio a la palabra del Señor no se cobra. Porque la iglesia bíblica sabe sostener a sus siervos. Bien. Un resumen de todo lo que hemos visto. Una iglesia bíblica nace con la palabra de Dios. Una iglesia bíblica muestra la palabra en su propia vida, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en esperanza en el Señor. En una iglesia bíblica la palabra actúa en el creyente, trabaja, transforma la vida del creyente. En una iglesia bíblica la palabra cambia la vida, hermanos. Cómo se convirtieron de los ídolos para servir al único Dios vivo y verdadero. En una iglesia bíblica la palabra llega
pero corre, se envía hacia otros lugares. En una iglesia bíblica la palabra se extiende hacia afuera, partiendo de vosotros. Se ha extendido hacia Macedonia, hacia acá y hacia el sur, hacia el norte. En todo lugar se ha predicado la palabra. En una iglesia bíblica la palabra no se detiene por más que haya oposición, por más que nos quedemos sin techo, Dios mueve las cosas. Y la palabra de Dios se sigue predicando, se sigue enseñando. En una iglesia bíblica la palabra afirma, fortalece, establece al creyente, asegura al creyente. En una iglesia bíblica la palabra es para agradar a Dios y no a los hombres. No usamos de palabras lisonjeras, no adulamos a nadie. En una iglesia bíblica la palabra no se cobra, hermanos. Dios sabe sostener, porque la iglesia que es bíblica sabe sostener a sus siervos. Hermanos, estamos en medio de una serie, una iglesia influyente. Hemos visto esta iglesia de Tesalónica, una iglesia que imitó a Pablo, a Silvano, a Timoteo, a todos los que precedieron los imitó, para luego convertirse en una iglesia imitable, que fue modelo para otros. Y esa es la idea. Somos bendecidos para bendecir. Recibimos la palabra para compartir la palabra. Esa palabra no debe detenerse en nosotros, hermanos. Tenga temor si la palabra se está deteniendo en usted. Considérese el deudor y pague todas sus deudas. Comparta la palabra del Señor. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, solamente quiero que reflexiones en algo para concluir. Si crees que la palabra de Dios ha llegado a tu vida y esta palabra debe estar transformando tu vida. No eres una persona perfecta, ninguno de nosotros. Todos estamos en proceso. Todos tropezamos, todos caemos, pero el Señor nos levanta para seguir obedeciéndole, para seguir anunciando su palabra. Hermanos, este lugar es una muestra de que el Señor no quiere que se detenga su palabra. Esta reunión es una muestra de que Dios nos está hablando a través de esta reunión, hermanos. Nos está diciendo, miren, no hay nada para que se detengan. Miren este lugar. He hecho que hay gracia en los ojos de las autoridades, por las cuales debemos orar, hermanos, para que Dios les siga guiando, para que Dios les bendiga, para que Dios bendiga la gestión de ellos en este distrito. Y debemos ser agradecidos al Señor. No te voy a llamar a que te pongas en pie, pero sí quiero que reflexiones, hermano, hermana. Que la palabra de Dios no se detenga en ti. Que la palabra de Dios siga transformando tu vida. Ríndete. Al escrito está. Obedece la palabra de Dios para que tu vida sea un canal de bendición a otros. El Señor los bendiga, mis hermanos.